En el implacable desierto de Dust Creek, territorio de Arizona, un vaquero de 18 años, que apenas sobrevivía con trabajos ocasionales y dormía en un establo, se topa con un anciano confundido que deambula solo por el camino. Todos lo ignoran. Rancheros, gente del pueblo, incluso el ayudante del sheriff local. Pero este joven vaquero no duda. Le toma la mano al anciano y lo guía en un peligroso viaje de 15 millas a través del paso de la Roca Roja para llevarlo a salvo a casa, aunque eso signifique perder el único trabajo remunerado que tenía esa semana. Lo que no sabe es que esta alma frágil y perdida es William Garrett, padre del gobernador del territorio de Arizona, y lo que sucederá a continuación no solo cambiará su vida para siempre, sino que remodelará el futuro de cada alma olvidada en el oeste. El sol colgaba bajo sobre Dust Creek como una moneda de cobre presionada contra el horizonte, proyectando largas sombras sobre los caminos de tierra y las fachadas de madera que conformaban el pequeño pueblo de Arizona. Era el tipo de atardecer en el que el calor del día finalmente cedía, y la gente salía de sus hogares y negocios, ansiosa por terminar sus recados antes de que la noche se instalara por completo. Jesse Tucker se secó el sudor de la frente con un pañuelo desgarrado, sus manos aún temblorosas por el peso de los fardos de heno que había estado moviendo toda la tarde. A sus 18 años, su complexión era delgada y curtida por el sol, su ropa estaba remendada en más lugares de los que no, y sus botas tan gastadas que la suela de la izquierda se tambaleaba con cada paso. Llevaba trabajando en el establo de Miller casi 6 meses, desde que su padre murió en un derrumbe en la mina Copper Ridge, dejando a Jesse con nada más que un catre enrollado y andrajoso y el viejo sombrero de su padre. El trabajo en el establo no era mucho: limpiar establos, alimentar caballos, reparar arneses, pero venía con un lugar para dormir en el desván, y ocasionalmente una comida caliente si Hank Miller se sentía generoso. La mayoría de las noches, Jesse se acostaba con el estómago a medio llenar, pero nunca se quejaba. Quejarse no ponía comida en la mesa ni un techo sobre la cabeza. Y en un pueblo como Dust Creek, o trabajabas o morías de hambre. Esa tarde, Jesse tenía un trabajo más que completar antes de que terminara el día. Un ranchero llamado Mallister necesitaba que le entregaran un caballo en su propiedad, en el extremo más alejado del pueblo, al atardecer, y le había prometido a Jesse $2 de plata por la tarea, suficiente para comprar una semana de frijoles y pan, y quizás incluso pagarle a Hank el alquiler que le debía por el desván. Si Jesse no llegaba a tiempo, Mallister le había dejado claro que no pagaría un centavo. Y Hank ya le había advertido esa mañana: «Llevas 3 semanas de retraso, muchacho. O saldas tu deuda esta noche o buscas otro sitio para dormir». Jesse aseguró las riendas del caballo y estaba a punto de montar cuando algo llamó su atención cerca del borde del camino principal. Un anciano estaba allí, justo más allá del poste de enganche fuera de la tienda general, con la postura encorvada e incierta. Llevaba un abrigo gris polvoriento que le quedaba holgado en su delgada complexión, un sombrero de ala ancha que había conocido días mejores, y su pelo plateado asomaba en mechones salvajes por debajo. Sus manos curtidas aferraban un bastón, y giraba lentamente en su lugar, mirando cada edificio, cada persona, como si buscara algo que no podía nombrar del todo. Jesse observó cómo un grupo de gente del pueblo pasaba de largo a su lado. Un comerciante con los brazos llenos de cajas, 2 mujeres con cofias charlando animadamente, un niño persiguiendo a un perro. Ninguno de ellos le dirigió ni una mirada al anciano. Incluso el ayudante Clayton, que estaba apoyado en el poste del salón, fumando un cigarrillo, lo miró como si fuera invisible. El anciano dio unos pasos arrastrando los pies hacia el borde del pueblo. Luego se detuvo, confundido. Murmuró algo que Jesse no pudo oír. Luego se dio la vuelta. Sus ojos escudriñaban el horizonte con una especie de desesperación silenciosa que oprimió el pecho de Jesse. Jesse miró el sol. Se hundía rápidamente. Si se demoraba incluso 10 minutos, perdería el plazo. Mallister no pagaría. Hank no le permitiría quedarse. Dormiría bajo las estrellas esa noche, y en el territorio de Arizona, las noches podían ser tan crueles como calurosos eran los días.
Pero entonces el anciano tropezó ligeramente, apoyándose en su bastón, y Jesse vio algo que le hizo olvidar el tiempo por completo. Un destello de miedo en los ojos del hombre, el tipo de miedo que hablaba de alguien que no sabía dónde estaba ni cómo volver a casa. Jesse dudó solo un momento. Luego, con un suspiro silencioso, ató el caballo al poste, se ajustó el sombrero de su padre en la cabeza y caminó hacia el anciano. Algunas decisiones había aprendido pesaban más que los dólares de plata. Jesse se acercó lentamente, sin querer asustar al anciano, sus botas crujiendo suavemente contra el camino de tierra. De cerca, pudo ver la confusión profundamente grabada en las líneas curtidas del rostro del hombre, la forma en que sus ojos se movían de un edificio a otro, como si todo el pueblo hubiera sido reorganizado mientras él no miraba. «Disculpe, señor», dijo Jesse suavemente, quitándose el sombrero por respeto. «¿Se encuentra bien?» El anciano se volvió hacia él, parpadeando lentamente, como si la voz de Jesse hubiera venido de muy lejos. Por un momento no dijo nada, solo estudió el rostro de Jesse con una mezcla de alivio e incertidumbre. Luego, finalmente, habló, su voz delgada y temblorosa como el viento entre la hierba seca. «Yo estaba tratando de encontrar el camino a casa», dijo, mirando sus propias manos como si pudieran tener la respuesta. «Pero no puedo recordar qué camino es. ¿Era el sendero del norte o quizás pasado la iglesia?» Hizo una pausa frunciendo el ceño. «Solía haber una iglesia, ¿no?» Jesse miró a su alrededor. Había una iglesia en Dust Creek, pero era pequeña y estaba apartada de la carretera principal. No estaba seguro de que eso fuera lo que el anciano quería decir. «¿Dónde vive, señor? Quizás pueda ayudarle a llegar allí». Los labios del anciano se entreabrieron, pero no salió ninguna respuesta. Miró el bastón en sus manos, luego al cielo, luego de nuevo a Jesse, su expresión ensombreciéndose con algo cercano al pánico. Yo no... Es una casa grande. Columnas blancas, creo. O tal vez sean de piedra. Mi hijo vive allí. Él es importante, muy importante». El corazón de Jesse se encogió un poco. El hombre estaba claramente perdido, y no solo en términos de dirección. Su mente parecía ir y venir como humo a través de una cerca. Jesse miró a su alrededor, esperando que alguien más interviniera. Alguien con más autoridad o conocimiento de la zona. Pero la gente del pueblo continuó su camino, y el ayudante Clayton ya había desaparecido en el salón. Jesse se arrodilló ligeramente para encontrarse con la mirada del anciano. «¿Lleva algo encima? ¿Una carta, quizás? ¿Algo con una dirección?» El anciano se palpó los bolsillos del abrigo distraídamente. Luego sacó algunos objetos. Un pañuelo doblado, un reloj de bolsillo abollado con la esfera agrietada, y una pequeña brújula de latón que ya no apuntaba al norte, pero ni papeles, ni identificación. Jesse estaba a punto de sugerir que fueran a la oficina del sheriff cuando algo brilló con la luz menguante. Una cadena de plata colgaba del cuello del anciano, desapareciendo bajo su cuello. «¿Puedo?», preguntó Jesse gesticulando suavemente. El anciano asintió, confundido pero confiado. Jesse tiró cuidadosamente de la cadena hacia adelante, revelando un medallón de plata grabado. Lo abrió con un suave clic. Dentro había una fotografía descolorida de una versión más joven del anciano de pie, junto a una mujer de aspecto severo. Y en el lado opuesto, grabado con una escritura pequeña y elegante, estaban las palabras «William Garrett, Rancho Garrett, 15 millas al norte de Dust Creek». A Jesse se le cortó la respiración. Rancho Garrett. Conocía el nombre. Todos en el territorio lo conocían. Era una de las propiedades más grandes de Arizona, una extensa hacienda que había pertenecido a la familia Garrett durante décadas. Y si este hombre era William Garrett, eso significaba que era el padre del propio gobernador Thomas Garrett. Jesse miró al anciano, William, y solo vio confusión y agotamiento en sus ojos. No tenía idea de quién era, ni de lo lejos que se había alejado de casa. 15 millas. Eso eran casi 3 horas a caballo, más tiempo a pie, y el sol ya comenzaba a esconderse detrás de las mesetas. Si Jesse lo llevaba ahora, perdería por completo el plazo de Mallister.
Perdería los $2 de plata. Perdería su habitación. Perdería su cama por la noche, tal vez por más tiempo. Pero al mirar los ojos de William, ojos que albergaban una confianza tranquila e infantil, simplemente porque Jesse se había detenido a preguntarle si estaba bien, Jesse supo que no había otra opción. Le tomó suavemente el brazo al anciano. «Vamos, señor Garrett, vamos a llevarle a casa». Jesse llevó a William de regreso al poste de enganche, donde el caballo aún esperaba, su cola espantando perezosamente las moscas del atardecer. Desató las riendas y ayudó al anciano a subir a la silla, sosteniéndolo con ambas manos, mientras William se aferraba al cuerno de la silla con dedos temblorosos. El anciano era más ligero de lo que Jesse esperaba, su cuerpo frágil bajo el abrigo polvoriento, y por un momento Jesse se preguntó cuánto tiempo habría estado deambulando solo por ahí. «Agarre fuerte, señor Garrett», dijo Jesse suavemente, ajustando los estribos para que los pies de William no resbalaran. «Tenemos un largo camino por delante, pero iremos despacio». William asintió distraídamente, su mirada desviándose hacia el horizonte como si buscara algo fuera de su alcance. Jesse se subió detrás de él, envolviendo un brazo cuidadosamente alrededor de la cintura del anciano para mantenerlo firme, y con un suave empujón de sus talones, comenzaron a dirigirse hacia el norte, saliendo del pueblo. El camino que conducía al rancho Garrett no era fácil. Primero serpenteaba por el desierto abierto, donde el suelo estaba compacto y salpicado de artemisa y piedras dispersas. Luego ascendía constantemente hacia las colinas, donde el terreno se volvía más accidentado y las sombras más profundas. El sendero atravesaba el paso de la Roca Roja, un tramo estrecho flanqueado por imponentes acantilados rojos que brillaban como brasas en la luz moribunda. Era hermoso de una manera dura e implacable, pero también era peligroso, especialmente después del anochecer. Jesse había hecho el viaje una vez antes, años atrás, cuando su padre lo había llevado a entregar una silla de montar reparada a un peón que trabajaba en la hacienda Garrett. Recordaba cómo el viento aullaba a través del paso, cómo la roca parecía moverse y gemir como si la tierra misma estuviera viva. Era más joven entonces, y su padre estaba con él. Ahora estaba solo, llevando a un hombre que no sabía su propio nombre. Cabalgaron en silencio durante la primera hora. Los únicos sonidos eran el constante golpeteo de los cascos del caballo y el ocasional aullido de un coyote lejano. William se balanceaba ligeramente en la silla y Jesse apretaba su agarre, murmurando tranquilizadores cuando el anciano parecía sobresaltarse por una sombra o una ráfaga repentina de viento. «¿A dónde vamos?», preguntó William en un momento, su voz suave e incierta. «¿A casa?», respondió Jesse simplemente. «Le lo estamos llevando a casa». William guardó silencio por un momento, luego dijo, «Tuve un hijo una vez, un buen muchacho, inteligente. Quería ayudar a la gente». Hizo una pausa, conteniendo la respiración. «¿Le conoce?». Jesse dudó. No conocía al gobernador personalmente, nadie como él lo hacía, pero había oído el nombre pronunciado con una mezcla de respeto y miedo en todo el territorio. Thomas Garrett era conocido como un hombre justo, pero también poderoso, de los que podían cambiar vidas con una sola firma. «Estoy seguro de que le está esperando», dijo Jesse suavemente. William sonrió débilmente, aunque sus ojos permanecieron distantes. «Se preocupa demasiado. Siempre ha sido así». A medida que subían más alto por el paso, la temperatura bajó y Jesse pudo sentir que el anciano comenzaba a temblar. Sin pensarlo, Jesse se quitó su propia chaqueta gastada y la colocó sobre los hombros de William, a pesar de que a él solo le quedaba una delgada camisa de algodón que poco hacía contra el frío. «Se congelará», murmuró William medio consciente. «Me las arreglaré», dijo Jesse, aunque sus dientes ya empezaban a castañetear. Se detuvieron una vez en un pequeño arroyo que goteaba de las rocas, y Jesse ayudó a William a desmontar para que pudiera beber y descansar. El anciano se sentó en una piedra plana, mirando el agua como si contuviera respuestas que no podía comprender del todo. Jesse llenó su cantimplora y se la ofreció a William, quien bebió lentamente y luego se la devolvió con un silencioso «gracias» que sonó casi como una oración.
Para cuando volvieron a montar y continuaron, las estrellas habían comenzado a aparecer sobre sus cabezas, esparcidas como polvo de plata por el cielo que oscurecía. A Jesse le dolían las piernas. Sus manos estaban entumecidas por sujetar las riendas, y su estómago rugía de hambre. Pero siguió adelante, un paso constante a la vez, porque volver atrás ahora era impensable. Algunos viajes, se dio cuenta, no se medían en millas, se medían en el peso de una promesa hecha sin palabras. Eran casi las 10 de la noche cuando las puertas del rancho Garrett finalmente aparecieron a la vista, alzándose de la oscuridad como la entrada a otro mundo. Dos altos pilares de piedra flanqueaban la entrada, coronados con faroles de hierro que parpadeaban débilmente con el viento nocturno, y más allá se extendía un largo camino de tierra bordeado de álamos que conducía hacia una extensa casa blanca situada en la base de las colinas. Jesse nunca había visto algo así. Incluso con la tenue luz, podía distinguir las grandes columnas que enmarcaban el porche delantero, las múltiples alas que se extendían a cada lado y el suave resplandor de la luz de las lámparas que salía de varias ventanas. Era el tipo de lugar que pertenecía a un cuadro, no aquí en el escarpado desierto de Arizona. Guió al caballo a través de las puertas y por el largo camino de entrada, su agotamiento pesando sobre él como una manta pesada. William se había quedado dormido contra su pecho en algún punto de la última milla, su respiración superficial pero constante, y Jesse había tenido demasiado miedo de despertarlo. Ahora, mientras se acercaban a la casa, Jesse pudo ver movimiento en el porche, figuras que salían por la puerta principal, faroles en alto. «¿Quién anda ahí?», gritó una voz de mujer, aguda y alarmada. Jesse se aclaró la garganta, su voz. «Mi nombre es Jesse Tucker, señora. He traído a casa al señor William Garrett». Hubo un momento de silencio atónito, y entonces la mujer, de mediana edad, vestida con un vestido oscuro y un delantal blanco, jadeó y bajó corriendo los escalones. «Señor William, ¡oh Dios! ¿Dónde ha estado?». Se volvió hacia la casa y gritó: «Martha, busca al gobernador rápidamente». Jesse desmontó con cuidado, sus piernas casi cediendo bajo él, y se estiró para ayudar a William a bajar. El anciano se agitó, parpadeando lentamente, como si despertara de un sueño profundo. «¿Estamos en casa?», preguntó, su voz pequeña y confundida. «Sí, señor», dijo Jesse suavemente. «Está en casa». La mujer, que Jesse supuso que era una de las amas de casa, tomó el brazo de William y lo guió hacia el porche, murmurando suaves tranquilizadores. Jesse se quedó junto al caballo, sin saber qué hacer a continuación, su cuerpo balanceándose ligeramente por el agotamiento. Había hecho lo que vino a hacer. Ahora solo necesitaba regresar antes de... «Esperen». La voz salió de la puerta, profunda y autoritaria. Jesse levantó la vista y vio a un hombre alto salir al porche. Su traje oscuro impecable incluso a esa hora tardía, su rostro sombreado pero inconfundiblemente agudo con autoridad. El gobernador Thomas Garrett. Descendió los escalones rápidamente, con los ojos fijos en William, y cuando lo alcanzó, tomó suavemente el rostro del anciano entre sus manos. «Padre», dijo, su voz cargada de emoción, «¿dónde ha estado? Hemos tenido hombres buscándole desde esta tarde». William lo miró parpadeando. Una leve sonrisa cruzó sus labios. «Thomas, yo solo fui a dar un paseo, creo. O tal vez estaba buscando algo». Se interrumpió, su confusión regresando. El gobernador exhaló temblorosamente, luego atrajo a su padre a un abrazo cuidadoso. Por un momento, el poderoso hombre que gobernaba el territorio no parecía más que un hijo asustado. Cuando finalmente se apartó, dirigió su mirada a Jesse, quien seguía de pie incómodamente junto al caballo, sujetando las riendas. «Usted le trajo a casa», dijo el gobernador, su voz tranquila pero firme. Jesse asintió. «Sí, señor, le encontré deambulando en Dust Creek. Tenía el nombre de su familia en un medallón, así que supuse». 15 millas, dijo el gobernador, sus ojos escudriñando la ropa gastada de Jesse, su delgada complexión, la chaqueta que ahora estaba sobre los hombros de William.
Usted cabalgó 15 millas a través del paso de la Roca Roja en la oscuridad. Jesse se movió incómodo. Era lo correcto, señor. Thomas Garrett lo estudió durante un largo momento, su expresión indescifrable. Luego dio un paso adelante y le extendió la mano. ¿Cuál es su nombre, muchacho? Jesse Tucker, señor. El apretón del gobernador fue firme, deliberado. Gracias, Jesse Tucker. Ha traído a mi padre de vuelta a mí. Hizo una pausa. Luego añadió, por favor, entre, caliéntese, permítanos darle una comida adecuada y un viaje de vuelta al pueblo. Pero Jesse negó con la cabeza, el agotamiento tirando de cada palabra. Es amable de su parte, señor, pero debería regresar. Es tarde y tengo trabajo por la mañana. No mencionó que ya no tenía dónde dormir. Ese detalle parecía demasiado pequeño para cargar a estas personas con él. El gobernador frunció el ceño, claramente no convencido. Pero antes de que pudiera protestar más, Jesse se quitó el sombrero cortésmente y se volvió hacia el caballo. Sus piernas se sentían como plomo. Sus manos todavía estaban entumecidas por el frío, y cada músculo de su cuerpo clamaba por descanso, pero ya se había demorado lo suficiente. Cuanto más se quedara, más difícil sería enfrentar lo que le esperaba de vuelta en Dawes Creek. Al menos tome esto, dijo el gobernador, metiendo la mano en el bolsillo de su abrigo y sacando varios billetes doblados. Por su molestia. Jesse se detuvo, con la mano en la silla, y miró hacia atrás. El dinero lo resolvería todo, su alquiler, sus comidas, quizás incluso suficiente para salir adelante por una vez. Pero algo en él retrocedió ante la idea. No había hecho esto por dinero. Lo había hecho porque un anciano estaba perdido y asustado, y nadie más se había detenido. Lo aprecio, señor. De verdad, dijo Jesse con cuidado, pero no ayudé a su padre por dinero. Solo quería que estuviera a salvo. Se subió al caballo, haciendo una mueca mientras sus músculos doloridos protestaban. Ahora cuide de él. Antes de que el gobernador pudiera responder, Jesse giró el caballo y comenzó a descender por el largo camino de entrada. El sonido de los cascos resonaba suavemente en la noche. Detrás de él, podía oír voces apagadas, el gobernador hablando con urgencia con uno de los empleados, los tonos preocupados de Martha, pero no miró hacia atrás. Solo siguió cabalgando. La oscuridad lo engullía por completo mientras pasaba por las puertas y regresaba al camino abierto. El viaje de regreso a Dawes Creek se sintió de alguna manera más largo, más solitario. Sin el peso de William en la silla, sin el propósito que lo había impulsado, Jesse sintió el peso total de su agotamiento instalarse. El frío picaba más profundamente ahora, y su estómago vacío se retorcía dolorosamente, recordándole que no había comido desde una galleta rancia esa mañana. Para cuando llegó al borde del pueblo, la luna había subido alto sobre su cabeza, proyectando una pálida luz plateada sobre los escaparates cerrados y las calles vacías. El establo de Miller estaba oscuro, excepto por un solo farol colgado junto a la puerta. Y cuando Jesse se acercó, vio exactamente lo que había temido. Un pesado candado en la entrada del desván y su catre tirado sin ceremonias en la tierra afuera. Hank había cumplido su advertencia. Jesse desmontó lentamente, devolviendo el caballo a su establo y asegurándose de que tuviera agua y alimento antes de ocuparse de su propia situación. Luego recogió su catre, sus pocas pertenencias metidas dentro, y se quedó allí en el frío aire nocturno, tratando de decidir qué hacer a continuación. El salón Dusty Trail aún estaría abierto, pero no tenía dinero para una habitación. La iglesia podría ofrecer refugio, pero el padre Michaels era estricto en cuanto a alojar solo a familias o mujeres necesitadas. Eso dejaba los callejones, los espacios debajo de los porches, o, si tenía suerte, un cobertizo abandonado en las afueras del pueblo. Jesse eligió un lugar detrás de la tienda general, donde el viento estaba parcialmente bloqueado por cajas apiladas y el saliente proporcionaba cierta protección contra los elementos. Desenrolló su cama, se tumbó en el suelo duro y se bajó el sombrero de su padre sobre los ojos. La tierra estaba fría bajo él y podía oír ratas correteando en algún lugar en la oscuridad, pero estaba demasiado cansado para preocuparse. Mientras yacía allí,
Mirando las estrellas a través de las rendijas de las tablas de madera de arriba, pensó en el rostro de William Garrett cuando llegaron al rancho, la forma en que la confusión se había desvanecido en algo parecido a la paz. Pensó en la mano del gobernador sobre el hombro de su padre, el alivio y el amor evidentes incluso en ese breve momento. Jesse había perdido a su propio padre en las minas. Nunca había tenido la oportunidad de traerlo a casa o de despedirse correctamente. Pero esa noche le había dado ese regalo a otra persona. Y de alguna manera, a pesar del frío, el hambre y la incertidumbre de dónde dormiría mañana, eso le pareció suficiente. Cerró los ojos. El agotamiento finalmente lo venció, y se sumió en un sueño inquieto lleno de sueños de largos caminos y casas distantes que brillaban como linternas en la oscuridad. Lo que no sabía era que, a kilómetros de distancia, en el gran estudio del rancho Garrett, el gobernador estaba escribiendo una carta a la luz de una lámpara, y la mañana siguiente traería algo que Jesse Tucker nunca hubiera imaginado. Jesse se despertó con el sonido de las ruedas de una carreta crujiendo sobre la tierra y el murmullo bajo de voces cercanas. Parpadeó ante la áspera luz de la mañana, su cuerpo rígido y dolorido por el frío suelo, y por un momento no pudo recordar dónde estaba. Luego todo volvió a él de golpe. El largo viaje, el desván cerrado con llave, el catre detrás de la tienda general. Se sentó lentamente, frotándose el sueño de los ojos, y miró por el borde de las cajas. Delante, un carruaje negro pulido se había detenido en medio de la calle, tirado por dos hermosos caballos que parecían totalmente fuera de lugar en el polvoriento Dust Creek. Un cochero con un abrigo formal estaba a las riendas, y de pie junto al carruaje, hablando con un desconcertado Hank Miller, estaba una mujer que Jesse reconoció de la noche anterior. Martha, la ama de llaves de los Garrett. «Le digo que trabaja aquí», decía Martha, su tono educado pero insistente. Un joven, de unos 18 años, complexión delgada, pelo castaño, se llama Jesse Tucker. Hank se rascó la barba, luciendo incómodo. «Bueno, sí trabajaba aquí, pero tuve que despedirlo anoche. No pudo pagar el alquiler. No sé a dónde fue después de eso». El corazón de Jesse se encogió. No quería ser encontrado así, durmiendo a la intemperie, sin trabajo, luciendo exactamente como era. Alguien sin nada. Pero antes de que pudiera retirarse más a las sombras, los ojos agudos de Martha captaron movimientos cerca de las cajas, y ella se giró. «Allí», dijo, señalándolo directamente. «Ese es él». Jesse no tuvo más remedio que levantarse, sacudiéndose la tierra y la paja de la ropa mientras salía a la luz. Intentó aparentar algo de dignidad, enderezando los hombros y encontrándose con la mirada de Martha. «Buenos días, señora». La expresión de Martha se suavizó de inmediato. Observó su apariencia, la ropa gastada, el catre apretado en una mano, el agotamiento aún grabado en su joven rostro, y algo parecido a la tristeza cruzó sus rasgos. «Señor Tucker», dijo suavemente, «el gobernador me envió a buscarlo. Le gustaría hablar con usted, si está dispuesto». Jesse dudó. «Lo agradezco, señora, pero tengo que buscar trabajo hoy. No puedo permitirme». «Le está ofreciendo trabajo», interrumpió Martha, su voz amable pero firme. «Y más que eso, por favor, venga conmigo». Jesse miró a Hank, que observaba el intercambio con creciente curiosidad, luego de vuelta al elegante carruaje. Una parte de él quería negarse, mantener cualquier vestigio de orgullo que le quedara, pero otra parte, la que se había acostado con hambre y se había despertado adolorida, sabía que rechazar esta oportunidad sería una locura. Asintió lentamente. «De acuerdo». El viaje de regreso al rancho Garrett se sintió surrealista a la luz del día. Jesse se sentó dentro del carruaje frente a Martha, quien mantuvo una conversación educada sobre el clima y el estado de los caminos, evitando cuidadosamente cualquier mención de dónde lo había encontrado esa mañana. A través de la ventana, Jesse observaba el paisaje desértico pasar, el mismo camino que había recorrido en la oscuridad, ahora revelado en tonos dorados y óxidos bajo el sol ascendente. Cuando llegaron,
La hacienda parecía aún más grandiosa de lo que recordaba. A la luz del día pudo ver los jardines cuidados, las cercas blanqueadas con cal, el establo que era más grande que la mayoría de las casas en Dusk Creek. Algunos peones de rancho hicieron una pausa en su trabajo para ver pasar el carruaje, y Jesse se sintió de repente intensamente consciente de lo fuera del lugar que estaba. Martha lo llevó no a la entrada principal, sino a una puerta lateral que se abría a una cómoda sala de estar. «Espere aquí», dijo suavemente. «El gobernador estará con usted en breve». Jesse se quedó de pie incómodamente en el centro de la habitación, temeroso de sentarse en los finos muebles con su ropa polvorienta. Las paredes estaban forradas de libros, el suelo cubierto con gruesas alfombras, y todo olía a tabaco de pipa y madera pulida. A través de la ventana podía ver a William Garrett sentado en el jardín, envuelto en una manta, observando a los pájaros revolotear entre los árboles. Pasos se acercaron desde el pasillo, firmes y decididos, y entonces el gobernador Thomas Garrett entró en la habitación. Estaba vestido de manera más informal que la noche anterior, pero su presencia no era menos imponente. Sus ojos encontraron a Jesse inmediatamente, y por un largo momento, los dos simplemente se miraron. Luego el gobernador habló, su voz tranquila pero segura. «Jesse Tucker, le debo una conversación». El gobernador hizo un gesto hacia una de las sillas de cuero cerca de la ventana. «Por favor, siéntese». Jesse dudó, mirando su ropa polvorienta, pero la expresión del gobernador no dejaba lugar a discusión. Se sentó con cuidado en el borde del asiento, su sombrero descansando sobre sus rodillas, mientras Thomas Garrett tomaba la silla frente a él, inclinándose hacia adelante con los codos en las rodillas. No la postura de un político, sino la de un hombre que hablaba desde el corazón. «Mi padre ha estado luchando durante algún tiempo», comenzó el gobernador, su voz mesurada pero cargada de emoción. «Su mente va y viene. Algunos días está tan lúcido como siempre, recordando detalles de hace 40 años. Otros días no sabe dónde está ni quién soy yo». Hizo una pausa, su mandíbula tensándose. «Ayer fue uno de esos días malos. Se escabulló mientras el personal estaba ocupado, y para cuando nos dimos cuenta de que se había ido, podría haber estado en cualquier lugar». Jesse escuchó en silencio, sus manos aferradas a su sombrero. «Tuvimos hombres buscando en los caminos, en los ranchos cercanos. Incluso enviamos aviso a la oficina del sheriff en el pueblo», continuó Thomas. «Pero fue usted, un extraño sin obligación, sin conexión con nuestra familia, quien lo encontró, quien se detuvo cuando todos los demás simplemente pasaron de largo». Sus ojos se fijaron en los de Jesse. «Martha me dijo dónde le encontró esta mañana, durmiendo detrás de la tienda general». El rostro de Jesse se sonrojó de vergüenza, pero mantuvo la mirada del gobernador. «Usted perdió su alojamiento porque eligió ayudar a mi padre», dijo Thomas. «Renunció a su trabajo, a sus ingresos, a un techo, a todo lo que tenía para asegurarse de que un anciano llegara a salvo a casa». Se recostó ligeramente, su expresión suavizándose. «Eso me dice más sobre su carácter que cualquier carta de recomendación jamás podría». Jesse tragó saliva con dificultad. «Solo hice lo que cualquiera debería haber hecho, señor». «Pero no lo hicieron», dijo el gobernador con firmeza. «Esa es la cuestión. No lo hicieron». Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando a su padre en el jardín. «He pasado años en el servicio público, Jesse. He conocido a cientos de hombres, políticos, empresarios, soldados. La mayoría habla de honor y deber, pero a la hora de la verdad eligen lo que más les beneficia». Se volvió. «Usted no lo hizo y eso es raro». Hubo un largo silencio, solo interrumpido por el sonido lejano de William tarareando una melodía en el jardín. «Me gustaría ofrecerle algo», dijo Thomas finalmente. «No como pago. Sé que rechazó el dinero anoche, pero sí como una oportunidad». Caminó hacia su escritorio y tomó un trozo de papel, luego regresó y se lo entregó a Jesse. «Un puesto aquí en el rancho, alojamiento y comida, salarios justos. Y si le interesa, puedo arreglar para que continúe su educación. Hay una escuela en Santa Fe que...» «Gobernador»,
interrumpió Jesse suavemente, su voz incierta. Eso es más que generoso, señor. Pero no quiero que sienta que me debe algo solo porque ayudé a su padre. Esa no es la razón por la que lo hice. Thomas Garrett sonrió. No la sonrisa practicada de un político, sino algo genuino y cálido. Lo sé, muchacho. Es exactamente por eso que se lo pido. Hizo un gesto hacia la ventana. A mi padre no le quedan muchos días buenos, lo sé. Pero cuando los tiene, cuando su mente está clara, quiero que esté rodeado de personas que lo vean como una persona, no solo como alguien a quien hay que manejar o compadecer. Su voz se volvió más tranquila. Usted lo vio así. Incluso cuando estaba confundido y perdido, lo trató con dignidad. Jesse miró el papel en sus manos. Era un contrato simple, escrito a mano y con una caligrafía pulcra, que describía un puesto como peón de rancho con alojamiento en la casa del personal, 3 comidas al día y un salario que era más de lo que había ganado en 6 meses en el establo. No tiene que decidir ahora mismo, dijo Thomas. Tómese el día, piénselo, pero sepa esto, si acepta, no solo estará trabajando para mí, le estará dando a mi padre algo precioso en el tiempo que le queda. Compañía de alguien que realmente se preocupa. Jesse levantó la vista, con la garganta apretada. A través de la ventana, pudo ver a William girarse para saludar a una mariposa que había aterrizado en el brazo de su silla. Su rostro se iluminó con asombro infantil. «No necesito el día, señor», dijo Jesse en voz baja. «Me sentiría honrado de quedarme». Los meses siguientes cambiaron la vida de Jesse Tucker de maneras que nunca podría haber imaginado, no a través de grandes gestos o riqueza repentina, sino a través de la tranquila acumulación de pequeños y significativos momentos que construyeron algo parecido a un hogar. Le asignaron una modesta habitación en las dependencias del personal, limpia, cálida, con una cama de verdad y una ventana que daba a las colinas del este. El trabajo era honrado: cuidar caballos, reparar cercas, ayudar a mantener la vasta propiedad. Pero más que eso, se le dio algo que no había tenido desde la muerte de su padre: un propósito y personas que lo veían no como una carga o un caso de caridad, sino como alguien que pertenecía. William Garrett congenió con Jesse de inmediato. En sus días buenos, el anciano se sentaba en el porche y contaba historias sobre los primeros días del territorio, sobre la construcción del rancho con sus propias manos, sobre su difunta esposa y los sueños que habían compartido. Jesse escuchaba durante horas, haciendo preguntas, riendo con los viejos chistes y guiando suavemente la conversación cuando la memoria de William comenzaba a flaquear. En los días malos, cuando William no reconocía dónde estaba o llamaba a Jesse por el nombre de su hijo, Jesse simplemente se sentaba con él, paciente y amable, sosteniendo la mano del anciano hasta que la confusión pasaba. Nunca lo corregía con dureza, nunca mostraba frustración, simplemente se quedaba. El gobernador Garrett se dio cuenta de cómo el rostro de su padre se iluminaba cuando Jesse entraba en una habitación. Se dio cuenta de lo mucho más tranquilo que se había vuelto William, de cómo había cesado su deambular inquieto. Y se dio cuenta de algo más. Jesse le recordó lo que realmente significaba el liderazgo. No el poder o la posición, sino estar presente para las personas cuando más importaba. Una noche, mientras estaban sentados juntos en el porche después de que William se hubiera acostado, Thomas se volvió hacia Jesse con una expresión pensativa. «He estado pensando», dijo, «en lo que hizo por mi padre y en todos los demás que están ahí fuera como él, gente que se cae por las grietas porque son viejos, pobres u olvidados». Jesse escuchó en silencio mientras el gobernador continuaba. «También hay gente joven», dijo Thomas. «Huérfanos, vagabundos, niños que se desviven solo por sobrevivir, como usted». Hizo una pausa. «Y si pudiéramos hacer algo al respecto, algo duradero». Durante las semanas siguientes, trabajaron juntos en un plan. El gobernador Garrett establecería un programa territorial financiado parcialmente por la hacienda de su familia y parcialmente por recursos públicos para proporcionar apoyo a los ancianos que no tenían a nadie que los cuidara y para crear oportunidades para los jóvenes con potencial,
pero sin un camino a seguir. Lo llamaron la iniciativa encrucijada, nombrada por la idea de que todos en algún momento llegan a un momento en el que necesitan que alguien se detenga y les ayude a elegir la dirección correcta. Jesse ayudó a diseñar el primer refugio en Dawes Creek, un edificio modesto que ofrecía alojamiento temporal, comidas y asistencia para la colocación laboral. Se reunió con otros jóvenes trabajadores, escuchó sus historias y abogó por programas que les dieran la misma oportunidad que a él se le había dado. No caridad, sino oportunidad, no lástima, sino respeto. El gobernador usó su posición para impulsar la iniciativa a través de la legislatura territorial y en un año, programas similares habían brotado en otras 3 ciudades. Jesse se convirtió en el rostro del esfuerzo, viajando para hablar con las comunidades, compartiendo su propia historia, no para buscar reconocimiento, sino para mostrar a otros que el cambio era posible. Y a pesar de todo, nunca olvidó dónde comenzó, con un anciano de pie, perdido al borde del camino, y la simple decisión de detenerse. William Garrett falleció pacíficamente 2 años después, mientras dormía, con su hijo sosteniendo una mano y Jesse la otra. En el funeral, el gobernador Garrett habló sobre el legado de su padre, no la riqueza o la tierra, sino la amabilidad que había mostrado a los extraños y el ejemplo que había dado a quienes lo conocían. Y mientras Jesse permanecía entre los dolientes, sombrero en mano, pensó en aquella noche fría, cuando había renunciado a todo para asegurarse de que un anciano confundido llegara a casa a salvo. Pensó en cómo un solo acto de compasión se había extendido, cambiando no solo su vida, sino las vidas de cientos de personas en todo el territorio. Porque a veces el viaje más importante no se mide en millas recorridas o destinos alcanzados. Se mide en los momentos en que elegimos detenernos, para ver la lucha de otra persona y caminar a su lado. Incluso cuando el camino es largo, la noche es fría y nadie más está mirando.